Aquí se me ha dado la encomienda de un estudio bíblico, no lo había hecho antes. Los que me conocen saben que lo mío es la historia y hablar sobre personajes. Y este va a ser el primero, así que voy a orar para que Dios me ayude. Señor, bendice este día, bendice estos hermanos que allí donde estén en sus casas porque quieran piden recibir palabra tuya, Señor. Señor, te pedimos por todo el que está pasando ahora por un mal momento, por un momento de enfermedad. Tócalos para que ellos sepan que tú estás a su lado, Señor. Señor, pon las palabras en mi boca que sean agradables a tus oídos, Señor. Señor, te pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado. Y por favor, Señor, bendice especialmente a todo el que pida en el nombre de tu Hijo, que en su nombre hemos orado. Amén y amén. Empezamos con Santiago 4. Antes de empezar con Santiago, quiero primero ver de dónde viene Santiago, el libro de la epístola de Santiago. Entonces, como me gusta las averiguaciones y las cosas, pues primero hice mi tarea por ahí. Eh, en el Nuevo Testamento hay 4 personas que son llamadas Santiago, pero solo 2 son candidatos a ser los escritores de esta epístola. Una epístola que, como ustedes saben, es una carta o una misiva que se le dirige a alguien. Algunos sugieren que Jacobo, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, puede ser uno de estos escritores. A Jesús, a ellos los conoció. En Mateo 4:21 dice, y pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Jesús le dio el sobrenombre a estos 2 señoritos como los hijos del trueno, pero ya eso es otra historia, que eso ya tendrán que verla en otro momento. Pero este Santiago no puede haber escrito la epístola porque Santiago fue el primero de los apóstoles de Cristo que se convirtió en mártir. Con más de 90 años y poquito, fue lanzado del pináculo del templo de Jerusalén y allí fue golpeado y apedreado y después dado con un garrote en la cabeza. O sea que este Santiago, Zebedeo, no puede ser. Entonces, descartando este Santiago, nos queda Jacobo, que también se llamaba Jacobo, no sé por qué Jacobo y tienen el sobrenombre después de Santiago, los 2. Entonces, ya eso lo buscaré o lo explicará alguien. Este Jacobo, este Santiago es el medio hermano mayor de Cristo. Primero, Santiago lo rechazó, no le creía mucho, pero ya luego, más adelante, se volvió clave, le creyó y se volvió clave para la iglesia de Jerusalén, siendo una de las columnas principales de esta iglesia junto a Pedro y a Juan. Era conocido como Santiago el Justo y fue martirizado también como los demás apóstoles y decapitado. Todos murieron martirizados solo por no negar a Jesús. Por no negar a Jesús, todos fueron martirizados. Entonces, teniendo eso en cuenta, Santiago escribe las epístolas para los creyentes dispersos. También Santiago con confianza se puede decir que este libro fue escrito entre el 44 y el 49 después de Cristo, haciendo el libro más antiguo del canon del Nuevo Testamento. También el autor se refiere, a mí me gusta mucho Santiago porque el autor se refiere, lo siento muy cercano a mí, porque el autor se refiere 15 veces a quien le escribe la epístola como hermano. También habla de la sinagoga, le pone ya el nombre de congregación, algo muy común para nosotros. También Santiago contiene más de 40 referencias al Antiguo Testamento, que tanto me gusta. Y también tiene más de 20 referencias al Sermón del Monte. Esto es Santiago. Entonces, y lo que a mí me llama más la atención de Santiago es que él sintió un deseo pasional porque los lectores fueran obedientes sin reserva a la palabra de Dios. Todo lo que se habla en Santiago es la obediencia a la palabra de Dios. Y luego de todo este preámbulo, vamos a lo que me toca. Santiago 4. Voy a leer la mitad
del versículo porque la otra la voy a dejar para la próxima semana. Y leo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para malgastar en vuestros deleites. Oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que en la Escritura dice en vano el Espíritu que en él ha hecho morar entre nosotros, nos anhela celosamente? Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. En el comienzo en el comienzo dice de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. En el comienzo Santiago le está hablando directamente a la iglesia, o sea, a nosotros, a los creyentes. Aquí se habla tanto del conflicto interno cuando hay divisiones y contiendas en nuestro ser, o sea, nuestro ser que se forma de alma, que se conforma de alma, cuerpo y espíritu. Y mientras no haya unidad en nuestro ser, no puede experimentar uno la paz. Entonces, cuando llegamos a ese sitio donde ya no podemos experimentar la paz, la fe mengua. Y si mengua la fe, ¿qué pasa? Pues que le damos paso, le damos entrada a quien nos quiere hacer daño, o sea, diablo, Satanás. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando estamos tan llenos de todo eso por dentro, lo exteriorizamos. Y cuando exteriorizamos esto, entramos en el conflicto externo ya. Y el conflicto externo es el que nos lleva a cometer lo que no es designio de Dios, lo que no le agrada a Dios, lo que no quiere Dios, lo que no le gusta a Dios, que son los pleitos, las murmuraciones, los engaños, los falsos testimonios, que es donde viene a unirse, y aquí es donde se viene a unir el trigo, que es el creyente justo, y la cizaña, que es el falso creyente. Que estos dos, la cizaña y el trigo, son lo que conformamos la población eclesiástica, o sea, los hermanos que estamos reunidos en la iglesia. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos actos que tenemos dentro y los expresamos mediante las cosas que no le gustan a Dios, pues ahí estamos entrando en un terreno muy movedizo, muy movedizo. Y ahí es cuando tenemos que tener mucho cuidado. En la segunda parte dice, no es de vuestras pasiones la cual combaten en vuestros miembros. Pasiones. Pasiones viene de la palabra griega, la cual deriva de hedonismo. Y hedonismo significa, hedonismo es una doctrina filosófica que coloca el placer como el bien supremo del hombre. El placer es lo primero y luego está todo lo demás. Entonces, los deseos personales siempre tienen connotaciones negativas en el Antiguo Testamento, por ser placeres mundanos que caracterizan a los incrédulos. Entonces, en segunda de Timoteo podemos ver bien esto, que dice en segunda de Timoteo 3 y 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. También en Judas 18 dice, lo que os decís en los postreros tiempos, habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Tenemos que tener mucho cuidadito. Y estas pasiones, las pasiones que tenemos dentro y las que exteriorizamos, son las que
la que hacen que la iglesia entre en conflicto. Luego sigue que dice que combaten en vuestros malvados, en vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Santiago, aquí Santiago no está hablando de los miembros de la iglesia ya, sino que está hablando del cuerpo humano. Santiago, tanto Santiago como Pablo, utilizan la palabra miembro para aludir a la naturaleza humana pecaminosa. En Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestro miembro, llevando frutos para muerte. En Romanos 6:19 dice, hablo como humano, por la debilidad de vuestra carne, porque así como para maldad ofrecisteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación ofreced vuestros miembros para servir a la justicia. Estos versículos van dirigidos directamente a los incrédulos y a su incapacidad de luchar por los deseos, por los malos deseos que no se puede controlar. Esos deseos, esos pecados que el diablo pone en nuestra mente y que son difíciles de combatir y que debemos hacerlo mediante la santificación. La única forma de huir de esos pecados. En el versículo 2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Matáis. El homicidio es el resultado final de todos los deseos torcidos. Ya, es la cúspide de todos los... y estos deseos torcidos pues, derivan en odio, en rencor, en amargura, en envidia. Cuando tienes toda esa gama de pecados, te conducen a un acto abominable. Y todo esto surge cuando alguien quiere por sus propios medios obtener deseos que pueden llegar a ser malignos y son capaces de llegar a cualquier cosa para llegar a para poder alcanzarlo. Pero eso no se lo piden a Dios, no, porque a Dios no le puedes pedir cosas que saben que Dios no te va a conceder. Entonces termina el versículo diciendo, pedid y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Claro que Dios no te va a conceder eso. ¿Por qué? Porque el gozo, la paz, la felicidad, la esperanza y la satisfacción y el significado verdadero solo viene de Dios. Lo otro que pidas para tus deleites personales, eso no viene de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado de cómo se ora y cómo pides. Porque no sea que le estés pidiendo el equivocado. Cuando pides cosas personales, no para honrar a Dios, no para que tu cuerpo honre a Dios, no, porque se pueden pedir cosas personales, cosas materiales, pero para honrar a Dios y no para honrarte a ti. Ahí ya no le estás pidiendo a Dios. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque Dios es el que da todo lo bueno que se da, lo da Dios. Y a veces nos pone a prueba, Dios nos pone a prueba para ver si nosotros encontramos, cuando no encontramos la respuesta rápidamente, si nos defraudamos rápido, si nos sentimos abatidos rápido. Y yo llevo no mucho tiempo en la iglesia y los que están aquí llevan mucho más tiempo que yo. Y en ellos, en ustedes, yo he oído testimonio de oraciones contestadas muchos años después de empezar a orar por algo. Muchos me pueden dar testimonio, muchos de ustedes, porque los he oído a lo largo de los años, de, de testimonio de oraciones contestadas años después. Dios nos pone a prueba a ver si nosotros realmente pedimos de corazón y al final nos da nos contesta la oración y nos las da. Con estas pruebas, Dios lo que hace es que nos estamos demostrando si nuestras oraciones salen de nuestras pasiones de las que hablé, de las malas que vienen en el pecho, o desde un corazón en busca de la honra y la gloria de Dios. Siempre que a Dios le pidamos para honrarlo y glorificarlo a Él siempre nos lo va a conceder. Puede que nos lo conceda un poco tarde para ponernos a prueba, como dije, pero siempre nos lo va a conceder. En el versículo 4 dice, oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
Este para mí es uno de los versículos más duros y más difíciles de explicar. No, es que no tiene explicación, es que te lo está dando masticado. Es una cosa que sabes que tú, eh, es que, ¿a quién le está hablando Santiago? O almas adúlteras. ¿A quién le está hablando Santiago? Al adulterio, a los adúlteros, al adulterio carnal. No, 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 no. Santiago le habla a los adúlteros de mente, a los que estamos adulterando en la mente, porque no se sacían con el amor de Dios, no nos saciamos con el amor de Dios. Muchas veces le damos la espalda a Jesús, de 8 de la mañana a 5 de la tarde vamos al trabajo, nos escuchamos con el mundo, con el mundo. Y cuando volvemos a casa, volvemos a Jesús, volvemos a decirle que lo amamos y le volvemos a pedir y a dar. A veces se busca en el mundo ese lo que a nuestro entender no, Dios no nos puede saciar, porque no es de Él. No nos puede saciar la vanagloria, no nos puede saciar el placer, Él no nos va a saciar la fama, pero el mundo sí, la ostentación, la fanfarronería, la petulancia. Dios no nos la va a exaltar, pero sí el mundo, la vanidad, la jactancia, el alarde, todo esto, Dios no nos lo va a saciar, pero el mundo sí. Y lo que no estamos, y lo que Santiago nos advierte es que con todo eso que nos está saciando el mundo, nos estamos alejando de Dios y nos estamos enemistando con Dios. Y cuando estamos en silencio y cuando estamos en silencio con Dios y aceptando eso, tristemente nos estamos convirtiendo en enemigos de Dios. Este es un versículo muy fuerte porque es muy fácil dejar a Dios de lado por un momento para sentir algo que el mundo nos da. Pero el mundo no da nada gratis, el mundo no lo cobra, el diablo no lo cobra. Entonces, ¿a quién es mejor pagarle? ¿A Dios, aunque no nos aplauda lo que hacemos, o al mundo? Este es un versículo que a mí me resulta, yo me pongo nervioso porque me resulta difícil, porque yo soy parte también del que busca a veces las cosas del mundo, pero cada día menos. Cada día menos, cada día desecho una, cada día desecho una, cada día desecho una, pero estoy ahí también en esa parte. Entonces yo sé que lo que tengo es que alejarme del mundo, pero ¿cómo nos alejamos del mundo sin alejarnos de él? Está en la palabra de Dios, está en Dios. Ahí es donde tenemos que buscarlo. En el versículo 5, ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Esto para mí es un versículo muy bello. Yo creo que Santiago, después de alarnos las orejas hasta el fondo, ahí nos da un respiro, algo bonito. Nos anhela celosamente. Estas palabras son una muestra de la vivencia de Dios en nosotros, que lo que se halla en nuestro interior y que anhela celosamente pertenece a Él. Lo bonito que hay en nuestros corazones pertenece a Él, nos acerca a Él. Y es allí donde habita su amor, es allí donde habita su misericordia. Es bello. En el 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Comienza diciendo mayor gracia. La gracia es el único rayo de esperanza en las tinieblas espirituales del hombre. O sea, la gracia soberana de Dios. Lo único que puede rescatar al hombre de su deseo de hacer cosas malas es la gracia. El hecho de que Dios no es que nos dé gracia, sino es que nos dé mayor gracia, muestra que su gracia es mayor al poder del pecado, de la carne, de Satanás, del mundo y de todo lo que venga a hacernos sombra. Y vemos un par de ejemplos con él. En Romanos 5, 20, 21 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y en Primera de Pedro 5:5 dice igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero ¿quiénes son merecedores de esa gracia? No los soberbios. Ya vimos que los soberbios no, los humildes. Pero no una clase especial de humildes, sino todos nosotros, todos los creyentes, todos los que en Él creemos en su palabra y la llevamos a cabo. Y sigue diciendo Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos, sometimiento, someterse. Esto es renunciar voluntariamente al control de nuestras vidas. Viéndolo de una forma amplia, en nuestras vidas casi siempre estamos sometidos. Los militares se someten a sus generales. En la vida cotidiana, en la escuela, nos sometemos a ciertas reglas, en el trabajo, donde quiera que estamos, nos sometemos a leyes de conducta en cada sitio. Y todos sabemos lo difícil que es someterse. Entonces, el sometimiento a Dios es lo que pide Santiago. Sabemos lo difícil que es someterse, pero para ser uno de los humildes que merecen o que quieren la gracia, debemos someternos y rendir lealtad total a Dios, obedecer sus mandatos y seguir su dirección soberana. Siempre debemos de someternos a Dios. Resistid al diablo, dice, someteos. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir al diablo y huirá de vosotros. La palabra resistir es fuerte, porque resistir es tolerar, aguantar y sufrir. Así que resistir es fuerza. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque podemos someternos a Dios y resistir al diablo, o podemos resistirnos a Dios y someternos al diablo. La línea es muy delgada. No existen terrenos, aquí no existen terrenos neutrales. O te sometes a Dios o te vas para el otro, someterse con quien no se debe. Si no nos sometemos a Dios y resistimos a Satanás, si nosotros nos sometemos a Dios y resistimos a Satanás, Satanás no puede hacer nada. Porque sabe que el control completo de nosotros lo tiene Dios. Y ahí no hay nada que buscar. Él busca a los que están medio sometidos, a los que están buscando algunos placeres en el mundo, pero que están cerca del mundo buscando placeres, pero no están sometidos completamente a Dios. Ahí es donde ataca Dios, el diablo. Ahí es donde ataca. Porque cuando tú estás sometido completamente a Dios, el diablo está derrotado. El diablo no tiene nada que hacer contigo, porque tú eres un apéndice de Dios. Tú eres una parte de Dios. Contigo no puede. No puede tocarte, no puede ni mirarte. Entonces, porque si nos sometemos a Dios, que Él nos da la gracia, nos va a dar la gracia, nos va a dar la gracia y no nos dará solo gracia, sino lo que nos dará mayor gracia. Y cada vez que nos sometamos a Dios será mayor la gracia y mayor la gracia y mayor la gracia. Y llegará el momento en que, señores, el diablo no puede hacer nada. Es difícil alcanzar, sí, es difícil alcanzar ese nivel de sometimiento a Dios, pero cuando se llega a ese punto, nada puede contra nosotros. Ahora, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esto consiste en procurar una relación íntima de amor con Dios. La salvación incluye mucho más que también someternos a Dios y resistir a Satanás. El corazón redimido es el que tiene que anhelar y tener comunión y buscar relación con Dios. Tenemos que tener comunión y relación con Dios para poder someternos a Él. Limpiad las manos y vosotros, los doble ánimos, purificad vuestros corazones. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían que lavarse las manos antes de ir a la ceremonia que iban a hacer en el templo a Dios. Los pecadores hoy debemos reconocer y confesar nuestros pecados, o sea, lavar nuestras manos antes de acercarnos a Dios. Dios, no podemos acercarnos a Dios y hablar con Dios y tener y querer una intimidad con Dios sin confesarle lo malo que hemos hecho o lo malo que somos. No podemos, porque Dios sabe todo de nosotros. Entonces, ¿cómo vas a venir a pedirme mi ayuda si no eres capaz de confesarte y de reconocer lo malo que tú estás haciendo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado y confesárselo a Dios para que Dios, y luego entonces acercarnos a Dios, para que
para que Dios vea que nosotros llegamos limpios a donde está Él. No llegamos sucios de pecado a la hora de hablar con Él. Porque se lo reconocemos y le pedimos todo el perdón. Y entonces sigue con los dobles de ánimo. Los dobles de ánimo, purificad vuestros corazones. Los dobles de ánimo, llamémoslo doble moral, los indecisos, los vacilantes, los que tenemos un pie aquí, como dije ahorita, y otro pie al otro lado, purificar vuestros corazones. Sigue por el mismo camino. Es decir, reconocer y confesar los pecados para tener una relación más íntima con Dios. En el versículo 9 dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Lo primero de un verdadero arrepentimiento es la aceptación de nuestros pecados, de nuestra maldad, de nuestros malos pensamientos. Eso es lo primero para llegar a un arrepentimiento, es el reconocimiento y la aceptación. Esto nos lleva a un llanto verdadero, al llanto del que quiere redimirse, al llanto del que necesita ser perdonado, al llanto del que necesita que la contraparte lo perdone. Un llanto que sale desde el corazón, que sale desde lo más profundo del corazón y se nos atraviesa y se nos atraganta en la garganta. Eso. Y es ahí donde, y en el momento en que estamos teniendo ese llanto, ese remordimiento, confesando nuestros pecados al Señor para tener una intimidad, es cuando tenemos que caer de rodillas. Caer de rodillas completo y no pararnos hasta alcanzar la gracia que pedimos, hasta alcanzar el perdón, hacer como Jacob, que luchó como lo hizo en Peniel y luchó hasta que Dios dijera su nombre, hasta que Dios le hablara por su nombre, y no importa que se haya descoyuntado el muslo, no importa, nosotros seguimos de rodillas pidiéndole a Dios por nuestros perdones y pidiéndole la ansiada bendición de Dios. Ese es el final de nuestras oraciones. Pedir el perdón de Dios y pedir la ansiada bendición de Dios.